Te cuento que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la Argentina. Hay una campaña muy piola en redes sociales dando vueltas que se llama Un Corazón Valiente Garpa. Un corazón valiente no es lo mismo que un corazón en riesgo, después vamos a hablar un poquito de eso. Pero sobre este tema vamos a hablar con el doctor Martín Cohen, él es jefe de cardiología del Instituto Médico Agüero de Morón. Muy buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Y ya vamos a la primera pregunta, a ver, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Y quiero que me lo diferencies después del infarto porque sé que a veces se confunde. Bueno, la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no tiene la fuerza suficiente para bombear y llevarle la sangre al resto de los órganos. El corazón funciona como una bomba y justamente necesita esa fuerza para llegar a cada uno de los sectores. Cuando lleva la sangre, lo que está llevando en realidad es oxígeno, y ese es el oxígeno que necesita el resto del organismo. Por eso cuando empieza a fallar el corazón y no tiene tanta fuerza, lo que empieza a ocurrir es que empiezan a aparecer algunos síntomas, y esos son los síntomas que habitualmente hablamos y hacemos mucho hincapié, que son los que nos van a preparar o nos tienen que alertar para consultar a un médico. Que se nos hinchen las piernas, que nos falte el aire al caminar o al hacer un esfuerzo, que cuando nos acostamos nos falta el aire, entre otros. Bien. Respecto a compararlo esto con un infarto, es algo bastante bastante diferente. El infarto, ¿sí?, sería algo así como cuando a nosotros alguna de las arterias se nos obstruye y no nos llega sangre a ese corazón, a un pedacito, ¿sí?, del corazón, a donde esa arteria está irrigando. Vamos a tratar de llevarlos a palabras habituales. Dale. Imaginémonos un corazón, ¿sí?, como un jardín con el pasto todo verde. Bien. Y cada arteria es una manguera que le va a llegar sangre a ese pedacito del jardín. Cuando una arteria, una manguera se empieza a tapar, ese pastito que estaba verde empieza a ponerse más amarillo. Ahí es cuando la manifestación en nuestro cuerpo aparece con dolor de pecho. Eso es una angina inestable. Si esa arteria, esa manguera vuelve a abrirse, el pastito, igual que en el jardín, vuelve a ponerse verde. Sin embargo, si no se puede abrir y no llega sangre, no llega oxígeno al músculo cardíaco, entonces ahí genera un infarto. Ese pedacito se seca. Y como ocurre también en nuestro jardín, si volvemos a regar ese lugar, no va a volver a crecer pasto. El músculo que tuvo un infarto es un músculo que no se va a regenerar. Esa es una de las causas principales de la insuficiencia cardíaca. Cuando el jardín tiene mucho pasto seco, claro, para entenderlo de alguna manera. Cuando tenemos mucha necrosis. Es claro. Una, hay muchas otras causas. Bien, bien, muy buena la metáfora para entender esto con palabras sencillas. Martín, ¿quién es más propenso a padecer esta insuficiencia cardíaca? ¿Es hereditario o por qué pasa esto? Hay muchas causas. La causa hereditaria existe, está, pero no es la más frecuente. Uh-huh. Como mencionaba recién, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en la Argentina, o las causas más frecuentes, entre ellas tenemos la enfermedad coronaria, o sea, el infarto, uh-huh, el Chagas, no nos olvidemos del Chagas. Argentina es un país con alta prevalencia, con muchos pacientes con Chagas. La enfermedad de Chagas es otra. Los tóxicos, el alcohol es uno de ellos, las drogas ilícitas también. Y actualmente le estamos dando mucha importancia en todo el manejo de la insuficiencia cardíaca a las drogas oncológicas, que muchas de ellas pueden generar como toxicidad la insuficiencia cardíaca. Mirá vos. Martín, ¿hay un rango etario o no? ¿O le puede pasar a cualquiera? Mira, puede
le puede pasar a cualquiera, si bien estoy muy lejos de eso, no es mi especialidad, pero vemos chicos o recién nacidos con insuficiencia cardíaca por alguna valvulopatía, por algún problema del corazón congénito, ¿sí? Pero en general lo vemos en adultos y no necesariamente en adultos mayores. En realidad lo podemos ver casi en cualquier edad de la vida. Bien, leí ahí un poco de estadística, que hay unas 30.000 muertes por año en Argentina. No sé si es correcto o no la estadística, se aumentó, si bajó, pero la pregunta es, ¿se puede prevenir? Sí, puntualmente debemos prevenirla, y la prevención tiene que ver muchas veces con las distintas enfermedades que la pueden, o las etiologías que la pueden generar. O sea, la mejor prevención que tenemos es no tenerla. No. La mejor prevención es, por ejemplo, no tener enfermedad coronaria, es poder consultar rápidamente a una que no nombré, por ejemplo, una causa que no nombré, es cuando tenemos problema en algunas de las válvulas. Entonces, apenas aparecen los síntomas, consultar para que no aparezca. Y por sobre todas las cosas, una vez que aparece, es muy importante cómo tratarla. Bien, ahora esto es crónico. Sí. La persona, ¿qué tipo de actividad física puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Voy a ir por parte, actividad física, después ir a alimentación, pero en lo que es actividad física, ¿tiene que hacer? ¿No tiene que hacer? ¿Cómo es esa parte? Bien, nosotros tenemos que diferenciar al paciente con insuficiencia cardíaca en dos situaciones de su vida. La que nosotros queremos siempre, que es el paciente con insuficiencia cardíaca compensada. Ese paciente es un paciente que no solamente puede hacer actividad física, sino que debe hacer. La rehabilitación cardiovascular es uno de los pilares más importantes que tiene el tratamiento, ¿sí? Es muy importante la actividad física, sobre todo aeróbica. Sin embargo, aquel que no esté compensado no lo va a poder hacer. Uno de los síntomas más notorios y más habituales es la falta de aire. Entonces, obviamente un paciente que esté descompensado no va a poder hacer ningún tipo de esfuerzos, no va a poder caminar, no va a poder andar en bicicleta, claro, no va a poder correr incluso. Sin embargo, justamente es ahí donde nosotros tenemos que entrar para que puedan empezar a hacerlo. Bien. Quiero rebobinar un poquito, irme al tema de los síntomas ahí. Quiero que me los reiteres y que me digas cuándo alarmarse. ¿Estos síntomas se repiten durante cuánto tiempo para que uno consulte? Porque por ahí alguien ahora que recién decíamos que se levanta a orinar, ya se levanta y se preocupa por ahí. Che, ¿tendré algo? Entonces, ¿cómo es esto? Estos síntomas, ¿cuándo hay que alarmarse realmente? Bueno, hay varios síntomas muy importantes y algunos muy específicos. El hecho de necesitar varias almohadas a la hora de dormir, cuando antes no las necesitaba, o sea, dormir semisentado, es un signo casi clásico y que ya no nos deja demasiada duda. O sea, no tolera estar acostado totalmente, le falta el aire. Ese es uno. Perdón, o sea, casi que se sienta porque le falta el aire. Ahí lo terminé de entender, ok. Exacto. El hecho de usar muchas almohadas es eso, es para casi estar sentado en la cama. Bien. Eso, número uno. La falta de aire ante esfuerzos mínimos también es importante. Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, me falta el aire cuando ando en bicicleta 10 cuadras. Sí. La pregunta es, ¿si vos antes lo hacías? Sí, yo antes hacía 10 kilómetros. Bueno, claro, algo está pasando ahí. Hay algo distinto. Otra cosa es quien nunca anduvo en bicicleta, se sube a la bicicleta y le falta el aire. Eso probablemente sea falta de entrenamiento. Lo que quiero decir es,
cambios en una actividad habitual. Que se hinchen las piernas es, si bien hay otras causas, pero que se hinchen las dos piernas es algo bastante frecuente de la insuficiencia cardíaca. Básicamente, o por ejemplo, despertarnos de noche, sí. Despertarnos de noche con falta de aire repentina, sí. Y necesitar estar sentados con las piernas colgando de la cama, no sé si me explico, como al costado de sí, la sí, cama sí. Y con las piernas colgando, eso también es otro síntoma bastante clásico. Bien, bien, anotar esto y ante estas alertas, si la persona va al especialista, esto se puede controlar, estaría a tiempo. Absolutamente. Nosotros tenemos que cuanto antes consultar. Otro dato u otro punto importante que utilizamos mucho los cardiólogos y que es bastante sencillo de hacer en casa es el peso. Uh-huh. Nosotros nos pesamos, un día peso 72 kilos, al otro día peso 74 kilos, a la semana peso 78 kilos y no estoy comiendo distinto a lo habitual, por el contrario, estoy casi con falta de apetito. Seguramente lo que estoy haciendo es retención de líquidos. Eso es insuficiencia cardíaca. Claro, Martín, contame un poco. ¿Ibas a seguir o no? No, bien. Contame un poquito de esta campaña que anda dando vuelta en las redes ahí de qué es un corazón valiente Garpa. ¿Qué quiere decir? Bien. Esta es una campaña que empezó de la mano o fue lanzada por el equipo médico y de insuficiencia cardíaca de Novartis, junto con la Federación Argentina de Cardiología, a propósito del día que se conmemora la lucha contra la insuficiencia cardíaca, pero aprovechar y en las distintas instituciones y con muchos cardiólogos que colaboramos con ellos en tratar de hacerlo más masivo. Cuando hablamos de un corazón valiente Garpa es una linda frase, pero por sobre todas las cosas lo que queremos es llamar la atención para que empecemos a pensar los pacientes y los médicos en que esto tenemos que prevenirlo. Y una vez que existe, tenemos muchas herramientas para tratarlas. Actualmente, vos hace un ratito nombrabas que tenemos estadísticas muy altas de mortalidad, ¿sí? La mortalidad de la insuficiencia cardíaca es muy elevada. Sin embargo, existe actualmente mucho tratamiento, muchas medicaciones que van bajando, ¿sí? Uh-huh. La mortalidad. Y por sobre todas las cosas hay algo mucho más importante o tan importante como bajar la mortalidad, que es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y sobre eso se está trabajando muy fuerte. Bien, Martín, ha sido muy claro, te vamos a volver a llamar, o sea, nos han quedado varios conceptos en la cabeza y eso es bueno, esperemos que al oyente también, así que te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias Salud Radio y vamos a volver a hablar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder contar todo esto y expresarlo.